¿Llegará el día en que un robot pueda, no sé, leer la tristeza en una mirada humana y ofrecer un abrazo genuino? ¿O, o siempre estará atrapado en una jaula de código y algoritmos, limitándose a evaluar lo que su sistema denomina un simple evento crítico? Mm. Bueno, un saludo muy cordial y una cálida bienvenida a esta nueva inmersión a fondo para todos los que nos escuchan hoy. Hoy nos adentramos en un análisis, yo diría que detalladísimo, donde vamos a desgranar cómo la ciencia está intentando que las máquinas aprendan estas complejas y muchas veces invisibles reglas de nuestra vida social. Y tanto que invisibles, ya te digo. A ver, el documento que tenemos sobre la mesa es fascinante. Es una investigación de Tarek Toumi y Abdelmajid Zidani, del laboratorio LASTIC de la Universidad de Batna, en Argelia. El título es De la interacción persona-ordenador a la interacción social humano-robot. Y bueno, la misión principal de hoy es entender cómo los investigadores intentan construir un puente entre la forma en que usamos un ordenador de toda la vida y cómo podríamos convivir con robots sociales. Proponen algo que sobre el papel tiene bastante lógica. Hola, es un placer enorme estar aquí para analizar este tema con quienes nos escuchan. Y, a ver, la verdad es que entiendo esa curiosidad inicial, por la promesa de los robots verdaderamente sociales. Pero, y aquí me pongo un poco seria desde el principio. Ya vienes con el cuchillo entre los dientes. Totalmente. Creo que es vital que mantengamos una mirada muy analítica a lo largo de esta charla, porque el documento plantea hipótesis intrigantes, sí, pero si rascamos un poco bajo la superficie teórica, nos encontramos con unas limitaciones metodológicas que francamente demuestran lo inmensamente lejos que estamos de replicar la inteligencia emocional. O sea, la interacción social humana es mucho más que un diagrama de flujo. Claro, entiendo tu punto. Pero bueno, vamos a ir tirando de este hilo desde el principio, porque el abismo entre interactuar con una pantalla plana y movernos en el mundo físico es gigante. El documento arranca con una premisa clara, y es que los humanos somos criaturas increíblemente complejas cuando interactuamos socialmente. Sin duda. Podemos sin pensar. Leemos el lenguaje corporal, el tono de voz, el contexto de una habitación. Y hasta el día de hoy, pues, no hay ningún robot que haga esto de forma verdaderamente fluida. Así que, para intentar solucionar este embrollo, la robótica ha tenido que pedir ayuda a una disciplina mucho más antigua, que es la interacción persona-ordenador. Lo cual, a ver, tiene todo el sentido desde un punto de vista histórico. Cuando no sabes cómo avanzar en una tecnología nueva, pues miras a quien ya ha recorrido parte del camino. Exacto. Fíjate que los autores mencionan un dato histórico que llama bastante la atención, y es que la primera conferencia internacional sobre interacción humano-robot fue patrocinada por ACM, que, para dar contexto a la audiencia, es básicamente la organización de computación más importante del mundo. Los informáticos ayudando a los robotistas. Eso es. Es una estrategia súper inteligente usar modelos que ya sabemos que funcionan en las pantallas de ordenador para aplicarlos a los robots. El texto menciona varios modelos clásicos, como el de Fitz o el de Giard, que me parece interesantísimo. Ah, el modelo del control bimanual. Ese es un clásico. Sí, ese mismo. Explica algo tan sencillo como que los humanos usamos una mano para la precisión, o sea, como escribir con un bolígrafo, y la otra mano para dar soporte, como sujetar el papel para que no se mueva. Ya. Es instintivo para nosotros, pero claro, programar a una máquina para que entienda esa simetría colaborativa entre dos brazos, eso tiene tela. Mucha tela. Y ahí es precisamente donde empieza a resquebrajarse la traducción de un mundo al otro. Porque es fascinante el intento de aplicar reglas de una pantalla a un ente físico, pero un ordenador es por definición una caja estática. Ya, no se mueve. Claro. Tienes una pantalla, un ratón, el teclado. El usuario toma la decisión consciente de acercarse a la máquina. Pero un robot invade tu espacio vital, se mueve por el salón, te lo encuentras en la cocina. El estudio menciona que para solucionar esta brecha existe el modelo SATO, que, intenta mezclar el espacio físico con el digital. Como una especie de interfaz mixta, ¿no? Sí, algo así. Pero esto levanta una pregunta importante. O sea, ¿es un modelo pensado para interfaces estáticas o de realidad aumentada realmente suficiente para gobernar un ente autónomo que toma decisiones de movimiento en el mundo real? Yo lo dudo bastante. Ya. Entiendo que la movilidad añade una capa de caos. Y no es solo el movimiento.
La parte que resulta verdaderamente reduccionista es cuando los autores abordan los modelos emocionales de los ordenadores, como el modelo OCC de Ortoni o el de Trappel. Estos modelos se basan en lo que llaman teorías de evaluación. Ajá. Básicamente, le dicen al sistema, identifica un evento, evalúa si es agradable o desagradable según unos parámetros matemáticos y a partir de ahí genera una etiqueta, y a esa etiqueta la llamaremos emoción. Pero a ver, hay que entender también a los ingenieros. Para un programador eso suena como una estructura lógica brillante. Tienes un evento externo, le aplicas un filtro condicional de sí o no, y el robot sabe si debe simular que está contento o preocupado. Ya. O sea, tienen que traducir la empatía a ceros y unos. No hay otra forma de empezar a construir esto desde cero. A ver, es una salida práctica, te lo concedo totalmente, pero es catastrófica para la psicología. Reducir la inmensa y caótica paleta de las emociones humanas a una simple evaluación analítica es una simplificación tan brutal que jamás logrará replicar una emoción verdaderamente sentida. Bueno, los propios autores reconocen que tenemos una pobre comprensión de las condiciones de emergencia de las emociones. Lo dicen tal cual. Y hacen bien en reconocerlo, porque la crítica fundamental aquí es que una máquina no siente, calcula. Y ese cálculo carece absolutamente de los matices sutiles que componen la experiencia vital. Vale, entiendo esa limitación, y creo que los autores, como decíamos, también la ven, porque aquí es donde entra la verdadera columna vertebral de su propuesta. Para organizar ese cálculo del que hablas, deciden basar su modelo en la famosísima teoría de la acción de Donald Norman. ¿Los 7 pasos? Exacto. Norman dividió cualquier tarea humana en 7 pasos cognitivos muy lógicos. Vamos a repasarlo rápido. Primero, formular la meta. Segundo, formular la intención. Tercero, especificar la acción. Y cuarto, ejecutarla físicamente. Y luego está toda la parte de la retroalimentación, que fíjate que es donde solemos fallar nosotros mismos. Justo, la vuelta. El quinto paso es percibir el estado del sistema. El sexto, interpretarlo. Y el séptimo, evaluar el resultado frente a la meta original. Eso es. Por poner un ejemplo muy tonto del día a día. Mi meta es tener luz en la habitación. Mi intención es encender el interruptor. Mi acción especificada es levantar la mano hacia la pared. Y lo haces en milisegundos, ni lo piensas. Claro. Ejecuto el movimiento, percibo que la bombilla se ha encendido, interpreto que hay luz y evalúo que he cumplido mi meta inicial. El ciclo se cierra. Es un modelo súper elegante. Lo es. Pues la gran aportación de Toomey y Zidani en este artículo es coger este ciclo de Norman y adaptarlo al robot social. Proponen insertar pasos nuevos justo en medio de esa cadena. Sugieren que el robot verifique sus propias capacidades antes de actuar, que añada la, entre comillas, simulación de emociones durante el proceso, y que al final no solo perciba el entorno físico, sino que perciba explícitamente las emociones del humano. Sobre el papel, es alucinante cómo un flujo de trabajo tan procedimental podría organizar la mente de un robot. Es un intento valiente de estructurar el caos de las relaciones humanas, no te lo voy a negar, pero, y aquí viene el pero, debemos señalar una tremenda contradicción en el propio documento. A ver. En su adaptación del modelo de Norman, los autores indican que, y cito casi de memoria, la simulación de emociones del robot surge de una relación con los objetos. Nos ponen ejemplos de que el robot esté feliz por algo o enfadado con algo. Se refieren a que la emoción reacciona a un estímulo muy concreto del entorno físico. Sí, pero es una visión puramente mecanicista y súper aislada. A ver, las emociones humanas reales, especialmente las sociales, rara vez surgen solo de la relación con objetos inanimados. Claro, surgen de otras personas. Exacto. Surgen de la compleja e impredecible interacción con otras mentes. Tratar la empatía o la simulación emocional como un simple rectángulo más en un diagrama de flujo colocado ahí convenientemente entre especificar acción y ejecutar es no entender la naturaleza de la emoción. Un humano no activa un módulo de felicidad en el paso 3 antes de mover un brazo. Ya. Nuestro estado emocional tiñe todo el proceso de pensamiento, desde que nace la meta. Es verdad que la emoción humana no es un interruptor. Pero bueno, insisto en que hay que reconocer el esfuerzo tecnológico monumental que se está haciendo en lo que podríamos llamar el zoológico robótico actual. El documento clasifica muy bien las 3 vías de interacción que tienen estas máquinas. Visual, vocal y social. Eso es. Visual para reconocer caras o gestos. Vocal para mantener un diálogo.
Y la más compleja, la interacción social a través de expresiones físicas. Y no se quedan en la teoría. Mencionan sistemas reales. Hacen un repaso muy bueno, la verdad. Mencionan desde avatares virtuales en pantallas como Greta, Rhea, Grace o Cherry. Cherry lo usan en la Universidad de Florida Central, por cierto. Y luego pasan a los robots físicos. Y aquí hacen una división muy interesante. Por un lado, tenemos los robots zoomórficos. Como el perrito de Sony, el famoso Aibo o el iCat. Y por otro lado, los antropomórficos, que son robots con forma e intentos de rostro humano, como Leonardo o el sistema de expresiones faciales Esra. Conseguir que un amasijo de cables y motores logre expresar un estado interno reconocible es un reto de ingeniería brutal. El esfuerzo es innegable, desde luego. Lograr que decenas de servomotores tiren de una piel de silicona para simular una sonrisa requiere una precisión admirable. Sin embargo, Ya viene el sin embargo. claro, es que si nos detenemos a analizar el contraste entre el perro Aibo y una cara humana artificial como Esra, es crucial introducir un concepto que sobrevuela todo este campo y que explica por qué uno funciona y el otro nos aterra. Hablo del valle inquietante, o el Uncanny Valley. Ah, la teoría del japonés Masahiro Mori. Exactamente. Es una teoría fundamental en psicología y robótica. Nos dice que cuando interactuamos con un robot zoomórfico, como Aibo, nuestras expectativas cognitivas son bajísimas. Sabemos que es un juguete mecánico. Si mueve la cola y hace un sonido simpático, nuestro cerebro lo acepta felizmente. Porque rellenamos los huecos con nuestra propia empatía. No esperamos que sea un perro de verdad. Justo. Pero los robots antropomórficos, los que están diseñados para imitar fielmente un rostro humano y fingir deseos internos, esos entran en un terreno psicológico muy peligroso. Ya. Si un sistema como Esra intenta emular una emoción sutil, cualquier mínimo fallo nos repele. Si la sonrisa es un milisegundo más lenta de lo normal o los ojos no se arrugan de forma simétrica, no genera empatía, genera un rechazo visceral. Nos resulta perturbador, como si estuviéramos ante un cadáver animado, ¿no? Exacto. Evolutivamente, nuestro cerebro interpreta esas disonancias en un rostro casi humano como una señal de enfermedad. Nos resulta macabro. Y esta es la gran trampa de intentar programar interacciones basándose en modelos de ordenador. El software puede decir, sonríe al 80%, pero si la física falla 1 milímetro, aterrorizas al usuario. Madre mía, la verdad es que da que pensar. Pero claro, la teoría está muy bien en una pizarra analizando sonrisas estáticas. ¿Qué pasa cuando intentamos que el robot haga algo tan mundano e interactivo como darnos una botella de agua? ¡Ay, la botella! Aquí es donde llegamos a un punto clave del documento. Los autores proponen un experimento visual, detallado paso a paso, para poner a prueba su famoso modelo de Norman adaptado. El escenario es este. El robot tiene la meta de entregarle una botella de agua a un humano. Evalúa que está de buen humor, verifica que tiene la capacidad física, planifica su trayectoria y comienza a mover su brazo robótico hacia la persona. Todo va bien hasta que... Hasta que ocurre algo imprevisto, un evento crítico. El robot, a través de sus cámaras, percibe que un segundo humano ha entrado en la habitación y le está dando la mano al primer humano. Una interacción social en toda regla. Correcto. El robot interpreta, según sus reglas, que el usuario ahora mismo está ocupado o perturbado por este saludo. Así que hace lo que le dicta el algoritmo. Evalúa la situación, genera una nueva intención, decide suspender temporalmente su tarea de entregar el agua y entonces detiene la acción. Detiene la acción no, suelta la botella. Bueno, sí, literalmente abre la pinza y deja caer la botella. Porque su plan interno es retomar la acción cuando el humano esté libre. Ahora, entiendo tu escepticismo, pero viéndolo desde la perspectiva de la programación es un hito. Significa que una máquina lee el contexto social, detecta un apretón de manos y modifica su comportamiento para no interrumpir en lugar de seguir ciegamente y golpear a las personas. O sea, ese ejemplo es sin duda el punto álgido de todo el documento. Pero francamente, por razones muy distintas a las que los autores pretenden celebrar. Es el ejemplo absolutamente perfecto de por qué aplicar una lógica de software estricta está a años luz del verdadero sentido común humano. ¿Por qué lo dices? El razonamiento lógico interno del robot es impecable. Humano ocupado igual a detener acción. Vamos a analizar la decisión final, por favor. El algoritmo llega a la conclusión de que hay que suspender la tarea. Y la gran solución del robot es dejar caer la botella. Ya, visto así,
Imagínate la escena en el mundo real. Estás en una sala de reuniones, un robot te va a servir agua, entra un compañero, le das la mano y el robot decide abrir su pinza mecánica y soltar la botella de agua desde 1 metro de altura. Provocando un caos absoluto en la sala, claro. Un desastre total, un estruendo contra el suelo, plástico abollado, agua derramada por los zapatos de todo el mundo. El sistema ha cumplido la regla lógica de suspender tarea, sí, pero ha ignorado por completo el contexto físico y la gravedad. Nos demuestra que el robot no entiende qué es una botella, no sabe qué es el agua, ni comprende qué es el suelo. Solo entiende coordenadas y tareas. Eso es, falta el sentido común más básico. Bueno, desde luego, la imagen mental del robot soltando una botella en medio de un saludo es bastante cómica. Le falta integrar un motor de físicas en ese diagrama de flujo. Pero, a ver, hay que reconocer que los autores no ignoran que tienen montañas inmensas que escalar. Dedican la última sección a los retos prácticos que quedan por delante. Y son retos formidables. Hablan de la inmensa dificultad de simular emociones físicamente de forma creíble. Ponen ejemplos como que un humano levanta los brazos instintivamente al ganar una carrera por puro orgullo, o tirita por el frío extremo. Trasladar esos actos reflejos a la robótica es complicadísimo. Muy complicado. También abordan el reto de percibir las emociones de los demás a lo largo del tiempo, apoyándose en la memoria, para detectar la personalidad del usuario. Todo eso entra dentro de los retos normales y esperables de la inteligencia artificial. Sí, pero aquí llegamos a un punto peculiar. El documento señala que el robot debe verificar sus capacidades utilizando bases de datos de experiencias pasadas. O sea, saber que necesitas un bolígrafo para escribir. O recordar que si ayer fallaste arreglando los frenos de tu coche, no podrás hacerlo hoy mágicamente. Necesitas predecir el éxito futuro. Y para justificar teóricamente esta capacidad de predecir eventos futuros, citan un estudio del año 2011 del doctor Darrell J. Beam. Uf, y este es, francamente, uno de los momentos más estupefacientes de todo el texto. Como analista, debo ser muy crítica aquí. Para dar contexto a quienes nos escuchen, el artículo de Darrell Beam de 2011 se titulaba Sintiendo el futuro, evidencia experimental de influencias anómalas en la cognición. Suena contundente. Suena a lo que es. Es, sin exagerar, uno de los estudios más infames, controvertidos y duramente criticados de la historia moderna de la psicología. Fue un escándalo tremendo en su momento, ¿verdad? Absoluto. Básicamente, Beam afirmaba haber encontrado pruebas de percepción extrasensorial, de precognición. Afirmaba que personas ordinarias podían adivinar dónde aparecería una imagen en una pantalla antes de que el ordenador la generara al azar. Sugería que eventos del futuro podían viajar hacia atrás en el tiempo y afectar el cerebro. Magia prácticamente. Para psicología tal cual, para que se entienda la gravedad de esto en un entorno académico. Es como si unos ingenieros de la NASA intentaran justificar el diseño de un cohete citando a alguien que lee las cartas del tarot. Madre mía. Que unos científicos, intentando diseñar una arquitectura cognitiva rigurosa para robots, basen parte de su justificación en literatura marginal y profundamente desacreditada, les resta una enorme credibilidad a la solidez de su marco teórico. A ver, voy a ser un poco de abogado del diablo aquí, para intentar equilibrar la balanza, porque entiendo tu asombro ante esa cita. Quizás, y solo quizás, los autores simplemente intentaban buscar, de una forma bastante torpe, un marco teórico para explicar algo muy mundano que todos hacemos, que es la intuición humana. Ya, pero... Esa sensación visceral de previsión que tenemos basada en la experiencia previa. Cuando hablaban del coche y los frenos o de verificar si el robot tiene un bolígrafo, estaban intentando estructurar una lógica predictiva de recursos. El intento era dotar al robot de una previsión básica, más allá de lo desastrosa que haya sido la elección del estudio de Beam. A ver, podemos ser benévolos y concederles el beneficio de la duda sobre sus intenciones con esa cita. Pero no podemos ignorar que en ciencia los cimientos metodológicos importan muchísimo. Si quieres que un robot sea predictivo, debes basarte en el aprendizaje automático, en la inferencia estadística de datos masivos. Desde luego. No en la idea de que poseamos un sexto sentido precognitivo. Y volviendo al tema de la base de datos de recursos, decirle a un robot, solo puedes escribir si en tu inventario tienes un bolígrafo, es útil, pero solo para tareas cerradas. Tareas muy de fábrica, claro. Exacto. Pero la interacción social es un dominio de posibilidades infinitas. No existe una lista de herramientas fijas para consonar a un humano que está llorando, o para reaccionar a un apretón de manos imprevisto sin destrozar el mobiliario soltando botellas de agua. La empatía no se saca de un inventario. Totalmente.
Bueno, ha sido un viaje verdaderamente estimulante a través de este intento de domesticar la infinita complejidad humana y encorsetarla en líneas de código. Para ir cerrando, me gustaría repasar los grandes puntos que nos llevamos de esta inmersión a fondo. Me parece perfecto. Hemos visto cómo la joven disciplina de la robótica social ha tenido que buscar sus raíces en la historia de la interacción persona-ordenador, apoyándose en modelos clásicos para intentar entender cómo actuamos. Hemos desgranado cómo la teoría de la acción de Norman y sus 7 pasos se ha intentado ampliar añadiendo módulos de simulación emocional para la máquina. Y por supuesto, creo que nadie olvidará la gran lección de la botella de agua. Ese caso práctico nos ha servido maravillosamente para ilustrar la doble cara de la moneda tecnológica. Por un lado, evidencia el potencial de leer un contexto social, Sí. pero, por otro lado, ha desnudado la flagrante falta de un verdadero sentido común físico en estas máquinas, que eligen la peor solución posible a un problema lógico. Nos recuerda de forma tajante que las emociones no son un programa que se ejecuta de arriba abajo y que estamos aún muy lejos de superar ese valle inquietante. Totalmente de acuerdo contigo. Ha sido un placer enorme debatir y explorar las luces y sombras de este documento. Y bueno, antes de despedirnos, es costumbre dejar una reflexión provocadora flotando en el aire. Una idea para que quienes nos escuchan se lleven hoy a casa. Adelante con ella. Sí, en un futuro no tan lejano, los ingenieros logran solucionar todos los problemas de la gravedad y un robot logra usar su memoria, sus cámaras y sus bases de datos para leernos con tal precisión que simula a la perfección el consuelo y la empatía. ¿Importa realmente que sus emociones no sean más que frías líneas de código ejecutándose en un procesador? ¿O el simple hecho de hacernos sentir acompañados y comprendidos ya es de por sí un milagro suficiente? Menuda pregunta para dejar pensando a la audiencia. Gracias a todos por el tiempo dedicado a aprender y cuestionar con nosotros. Queda abierta la invitación para seguir explorando y analizando el increíble mundo que se construye a nuestro alrededor. Hasta la próxima inmersión.